Hoy continuamos nuestro estudio del libro de Hechos y ahora nos encontramos en el capítulo 12 que empezamos la semana pasada. Pero cuando, cuando se viene este capítulo quiero que hagamos algo un poquito fuera de serie, fuera de lo común, en vez de empezarlo como hacemos siempre desde el principio del capítulo a donde dejamos la semana pasada, vamos primero a dirigir la atención hacia el final del capítulo 12 y quiero que se fijen en el último versículo a donde nos dice, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Ahora este versículo se está refiriendo a lo que leímos al final del capítulo 11. Acuérdese que había una gran hambre, una gran hambruna en Judea, a donde estaba la iglesia de Jerusalén. Entonces, en vista de esta gran necesidad, la primera iglesia gentil en Antioquía tomó una ofrenda y se los envió a la iglesia de Jerusalén a través de Bernabé y Saulo. Y ahora, este último versículo en capítulo 12 continúa hablando sobre esto, ahora diciéndonos que Bernabé y Saulo han completado la misión de traerle todas esas provisiones a los creyentes que están pasando hambre en Jerusalén y ahora están regresando a Antioquía. Entonces, en haciendo esto, se trajeron consigo de Jerusalén un miembro de esa iglesia, o sea, Juan, también conocido como Marcos, y este es el que llegaría a escribir el Evangelio de Marcos. Ahora, lo importante de estos últimos versículos del capítulo 12 es que concluye la primera sección del libro de Hechos. Entonces, en esta primera sección se nos cuenta la historia del nacimiento de la Iglesia de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, la regada del Evangelio, el avance del Evangelio entre los gentiles y el establecimiento de la primera iglesia gentil en Antioquía. Pero ahora, comenzando con el capítulo 13 de Hechos, ahora entramos en la próxima fase en la iglesia, en la historia de la iglesia. Porque ahora, de ahora en adelante, la iglesia de Antioquía ahora va a reemplazar la iglesia de Jerusalén y ahora Antioquía va a ser el centro mundial de misiones. Va a ser la sede para evangelización. Y con el evangelio yendo a las gentiles a través de los esfuerzos misioneros de Bernabé y Pablo. Pero antes de que esto pueda suceder, entonces Lucas en el capítulo 12 lo que nos da es como una vista atrás hacia la iglesia de Jerusalén. Y entonces esto lo hace para asegurarnos que aunque Antioquía ahora iba a tomar primera plana para la evangelización del mundo, y ahora empezaba un nuevo día en la historia de la iglesia, porque ahora Dios está salvando a gentiles. Pero el Señor todavía seguía muy activo, muy involucrado en la vida de los creyentes judíos en la iglesia de Jerusalén. En otras palabras, aunque los gentiles ahora iban a ser el enfoque de misiones, eso iba a ser ahora el enfoque. Eso no significa que el Señor había abandonado la iglesia de Jerusalén. Él todavía se veía muy activo y muy enfocado en la vida de esta iglesia y de sus miembros. Y la manera en que Lucas nos demuestra que el Señor todavía sigue activo y involucrado en la vida de estos creyentes judíos es hablándonos sobre la persecución tan horrible que se estaba viendo ahí a las manos de Herodes Agripa, el primero. La semana pasada por accidente, equivocadamente dije Antipas, Herodes Antipas. No es Antipas, es Agripa, me equivoqué la semana pasada. Pero el propósito de Lucas en hablarnos sobre esta persecución tan horrible no es simplemente para decirnos lo que está pasando o cómo se manifiesta la persecución. No solo para decirnos hechos, pero más bien su propósito es para enseñarnos algunas verdades muy importantes, unas verdades clave del Señor para que nosotros podamos enfrentar la persecución con gran confianza en Dios. Estas mismas verdades, estas propias verdades que Dios quiere, que la intención de Dios es para sostenernos, Él nos las da para sostenernos, para animarnos cuando nos vemos oprimidos por nuestra fe, no importa de qué manera se manifieste esa opresión. Estas son unas verdades increíbles del Señor que van a capacitarlo para aguantar esas tormentas cuando de persecución.
Y la primera que vimos la semana pasada, la primera verdad, es que Dios es soberano. Vimos en Hechos 12, 1-4. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarnos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Entonces, la semana pasada nos pasamos el tiempo estudiando estos versículos. Entonces, no vamos a repasarlos completos. Solo voy a acordarle del punto principal de lo que vimos, que es lo que estudiamos. En decirnos que Herodes efectivamente le echó mano a algunos de los miembros de la iglesia de Jerusalén. Lucas nos revela que uno de esos miembros, el apóstol Jacobo, el hermano de Juan, Herodes lo mató, descabezándolo. Cuando dice matar espada significa que le cortan la cabeza. Y entonces él vio que esto le gustaba, le agradaba a los judíos, que le tenían rabia a los cristianos. Entonces encarceló a Pedro y lo tiró a la cárcel con el plan de ejecutarlo después de la Pascua. Pero como vamos a ver en nuestro estudio hoy, Pedro no es asesinado porque Dios interviene enviando un ángel para rescatarlo milagrosamente. Y ahora la clave, el principio que vemos aquí ilustrado en la muerte de Dios y el rescate de Pedro es la soberanía de Dios en la manera que Él trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Él tiene un plan único para cada uno de sus creyentes. Entonces, en su sabiduría, el Señor había decretado ya en la eternidad pasada que Jacobo iba a morir en este momento y de esta manera. Iba a ser el primer apóstol para ir al cielo. Mientras tanto, Pedro iba a continuar aquí con muchos años más de fruto en su ministerio. Entonces aquí hay 2 lecciones para aprender de esta verdad sobre la soberanía de Dios en el permitir a algunos sufrir y morir a las manos de los perseguidores y otros que se escapan y no les pasa nada. La primera lección es que no importa qué tipo de persecución usted enfrente y qué es lo que pase con esa persecución, usted puede descansar en la gran verdad, la verdad que Dios lo quiere, Dios nos ama y que Él está en completo control de toda situación. Entonces, como vimos la semana pasada, en la enseñanza de nuestro Señor en Mateo 10, el Señor se está preocupando por pajarillos que en verdad no tienen importancia. Jesús dice que nosotros no podemos perecer fuera de la voluntad soberana de Dios y como hijos de Él a través de fe en Cristo, nosotros valemos muchísimo más que cualquier pajarillo que pueda. Y entonces si Dios se está fijando hasta en los pajarillos, imagínese qué más se está fijando en cuidar de sus hijos. O sea, la segunda lección es en el saber que Dios tiene diferentes planes para sus hijos, que algunos sí van a sufrir más que otros. Su meta tiene que ser nunca sentir ni envidia ni celos, porque alguien pueda tener la vida más fácil que la suya. La meta tiene que ser, ¿y cuál es la meta? Seguir a Cristo. No importa qué sea la voluntad de Dios para su vida, la meta es seguir a Cristo. Y eso lo vimos la semana pasada, cuando Pedro, en preguntándole a Jesús cómo él iba a morir, entonces después Pedro le pregunta al Señor sobre el Juan, de qué le va a pasar a Juan. Y se acuerdan lo que le dijo Jesús, tan poderoso y tan apto. Jesús le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Entonces no está diciendo ni sí ni no, lo que está diciendo es básicamente, si yo, que ese es mi problema, sígueme. Lo que le dice Jesús es, sígueme. ¿Y a ti qué? Sígueme. Muy sencillas esas instrucciones. Ese es muy fácil para nosotros como cristianos, ver a aquellos que la vida le parece ir todo bien, empezar a sentir como resentimiento, celos. Pero el Señor dice, no se enfoquen en eso, enfóquense en mí, en seguirme a mí. El Señor lo está diciendo,
Tú no te preocupes cómo yo estoy trabajando en la vida de otros. Cómo yo trabajo en la vida de otros es mi problema, mi negocio. Tú te enfocas en seguirme a mí. Esas son las instrucciones de nuestro Señor. Entonces, la primera verdad del capítulo es que Dios es soberano. Entonces, y en su plan soberano, algunos van a sufrir más de persecución que otros. Vemos que Jacobo fue ejecutado, fue asesinado efectivamente. Pedro fue rescatado. Entonces Lucas continúa diciéndonos lo que viene ahora, que después que Pedro fue encarcelado, lo arrestaron y lo metieron en la cárcel, ahora nos da una segunda verdad. Esa es la segunda verdad en relación con la persecución. El Dios responde a las oraciones de su gente. Él es soberano primero y segundo, Él le responde a las oraciones de su gente. En Hechos 12:5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Entonces, como Lucas nos dice, habiendo encarcelado a Pedro, Herodes lo mantiene en la cárcel. Y como vimos, el motivo por el cual Herodes lo mantuvo preso en vez de ejecutarlo es porque estaba esperando que se acabara la Pascua. Y después, su plan era que lo iba a ejecutar, al igual que había hecho con Jacobo. Ahora, lo que leemos aquí, que mientras Pedro está encarcelado, y no sabemos por cuántos días, no se nos dice, pero a lo mejor eran pocos días, porque parecía que la Pascua no iba a durar mucho más. Pero mientras está encarcelado, hay oración ferviente a Dios por él, como dicen. Eso es su iglesia, se está orando por él fervientemente. Entonces es muy fácil ver estas palabras sobre la iglesia orando por él y en verdad no entender lo profundo de estas palabras. Así que déjenme explicarles. Primeramente, Lucas ahora nos está presentando dos grupos de gente que se están enfrentando. Y es el poder que tiene cada grupo. Entonces, un grupo es el mundo incrédulo, el mundo hostil que no conoce a Cristo, representado por Herodes y el gran poder del gobierno que tiene detrás de él. Y el otro grupo es la gente de Dios, la iglesia y el poder que tienen en la oración a Dios. Entonces, desde el punto de vista humano, Herodes tiene todo el poder. Mientras que la iglesia defensa y su única esperanza está en la oración. Entonces aquí es una manera que lo describe el John Stott, el profesor bíblico. Aquí hay dos comunidades, la iglesia y el mundo, confrontándose el uno al otro, cada uno con sus armas. En un lado está la autoridad de Herodes, el poder de la espada y la seguridad de la cárcel, de la prisión. En el otro lado está la iglesia recurriendo a la oración, que es el único poder que tiene el indefenso. Entonces usted ve cómo Stott describe la oración. Se refiere con el arma de la iglesia y el único poder que tiene la iglesia, que tiene el indefenso, que era la iglesia en ese momento también, y tiene toda la razón. Y por eso lo leí, porque quería que en verdad ustedes entendieran esto. Y mientras más pronto nos demos cuenta de esto, lo mejor vamos a estar nosotros. La iglesia de Jerusalén reconoció que lo único que les quedaba era la oración. Dios los había puesto en una situación donde ellos no tenían ya ninguna esperanza de nada, sino orar. Acuérdense que esta gente no vivía en una democracia a donde podían ir a protestar en contra del gobierno por una injusticia. Ahí no había ningún tipo de recurso. Orarle a Dios era todo lo que podían hacer y eso es exactamente lo que Dios quería que hicieran, que dependieran de Él y de más nadie y de más en el más nada. Señores, y eso es exactamente porque el Señor nos pone en ciertos momentos, en ciertas situaciones que desde el punto de vista humano se ven completamente imposibles. Podemos enfrentar una enfermedad incurable y los doctores no tienen ya ninguna respuesta. Podemos tener una necesidad financiera que ya parece imposible de solucionar. Podemos tener problemas en el trabajo o en el matrimonio con los hijos que parecen también no tener solución. Mira, el Señor nos pone en estas situaciones para que, pongan atención, estemos desesperados a tal punto de recurrir a Él en oración, en vez de tratar de estarnos recurriendo a nuestro propio entendimiento y a nuestros propios recursos en nuestra humanidad. Y eso es exactamente lo que estaba enfrentándose la iglesia de Jerusalén con el encarcelamiento de Pedro y con la ejecución que le venía a Pedro.
estaban supuestamente desesperados para arrodillarse y buscar a Dios en oración, y vemos esta desesperación en el versículo 5 que dice que no solamente estaban orando, pero estaban orando, había oración ferviente, orando fervientemente. Y esta palabra ferviente viene de la palabra griega que significa como estirar algo a lo máximo. Entonces Lucas, que era médico, un doctor, él conocía la terminología médica, entonces él describe, usa esta palabra lo que describe actualmente es cuando un músculo se ha estirado a sus límites. Esta misma palabra la usa Lucas en el evangelio, en su evangelio, para hablar de la oración, de las horas agonizantes de Cristo en el jardín de Getsemaní, a donde nuestro Señor sudó gotas de sangre. Y estando en agonía, vemos aquí en Lucas 22-24, estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y aquí así estaban orando estos creyentes en Jerusalén con fervor, con intensidad, con un esfuerzo máximo, rogándole al Señor que le salvara la vida a Pedro. Y le pregunto, ¿usted ha orado de esa manera? Lo haría si estuviera suficiente desesperado. Si usted estuviera en una situación como estaba esta iglesia, a donde están siendo perseguidos por un gobierno que tiene un tirano sin escrúpulos como cabecilla, y uno de sus líderes está ahora en peligro de ser asesinado por su fe. El líder va a ser matado, imagínense. Y uno de los problemas de vivir una cultura como la de nosotros es que no nos hemos enfrentado con mucha persecución física, por lo menos, es que lo hemos tenido tan fácil y tan cómodo y que nos volvemos complacientes. Entonces no tenemos esa desesperación de venir aquí a orar en una reunión de oración aquí en la iglesia, pero yo sí sospecho que esto cambiaría si el gobierno empieza a encarcelarnos por lo que ellos dicen que son odios, crímenes de odio. Yo sospecho que eso sería el caso. Aquí estaría toda la iglesia orando, aquí con fervor, buscando al Señor en oración si empezaran a meter presos a la gente por la fe. Pero siendo perseguidos no deberíamos estar orando de esta manera. Porque vemos en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Dios le responde a las oraciones fuertes, apasionadas de su gente. Y lo vemos, porque vemos cómo Dios respondió a las oraciones de su iglesia en Hechos 12:6-11. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias, y así lo dijo, y así lo hizo, y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé que en verdad el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Ahora, estos versículos son emocionantes y nos dicen cómo Dios respondió a las oraciones de los creyentes de Jerusalén, enviando uno de sus ángeles para rescatar milagrosamente a Pedro de la cárcel y de la muerte. La Biblia nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Para ministrarle a los creyentes, y aquí vemos la verdad, esto se cumplió en la vida de Pedro. Entonces la historia aquí empieza que la noche antes de que Herodes iba a ejecutar a Pedro, Pedro está durmiendo en su celda. Y tiene dos soldados encadenados, básicamente esposados con él, y dos otros soldados están afuera de su celda vigilando la celda. Y la razón por la cual Lucas nos da estos detalles y nos los da con tanto esmero es porque él quería que viéramos qué tan bien vigilado lo tenía Herodes. Generalmente un prisionero solo lo esposaban a un soldado, pero en el caso de Pedro lo tenía esposado con dos soldados y tenía además dos otros soldados vigilándolo afuera día y noche.
Pero no importa los medios que Herodes haya tomado para tratar de asegurarse de que Pedro no escapara a la muerte, el Señor rescató al apóstol. Entonces, lo increíble de todo esto, que a pesar de tanta vigilancia y sabiendo que Herodes lo iba a matar, vemos que Pedro estaba dormido. Y digo profundamente dormido. Y digo, no es que solamente estaba durmiendo así ligeramente, estaba profundamente dormido porque cuando el ángel entró a su celda con esta luz que brillando en la celda, Pedro no se despierta. De hecho, leemos que el ángel le tiene que tocar a Pedro en el costado para despertarlo. Entonces, el hecho de que Pedro podía estar durmiendo bajo todas estas circunstancias, esposado, encadenado con dos otros soldados vigilando, sabiendo que le van a cortar la cabeza en unas pocas horas. Esto es un testimonio increíble a su confianza en el Señor. ¡Qué increíble! Pedro estaba descansando en el Señor. ¿Y por qué? Porque él tenía confianza en los propósitos soberanos que Dios tenía para él y que eran buenos y sabios. Él no estaba lleno de ansiedad. Pues él sabía que cualquier cosa que le pasara era porque Dios lo había ordenado y sabía que Dios lo amaba y que Dios le iba a dar cualquier gracia para enfrentarse al dolor de su ejecución si eso era su voluntad y si lo haría. Y si moría, además, la muerte es lo que resultaría que estaría en la presencia de Jesucristo, que es muchísimo mejor que estar aquí en la tierra. Mire, Pedro se había tomado muy a pecho las verdades que David escribió en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Y mientras Pedro estaba dormido, descansando en el Señor, que leemos después en el versículo 7 y los siguientes versículos, cómo el ángel se le apareció en la cárcel y lo rescató. Entonces en estos versículos vemos 5 cosas que pasaron en la celda durante el rescate del ángel. Primero leemos que se le apareció un ángel del Señor en la celda de Pedro con una gran luz que iluminó toda la celda. Y entonces lo más seguro, la luz venía del ángel en sí. Y aunque al texto no nos dice esto muy clara, explícitamente, el Señor tiene que haberle causado un sueño para venirle a los soldados, porque ellos no se dieron cuenta de nada. Ellos están completamente dormidos. Segundo, entonces leemos que el ángel tocó a Pedro en el costado y lo tenía que hacer para despertarlo, porque estaba dormido completamente. Tercero, el ángel le dice a Pedro que levántate pronto y después, el cuarto, se le caen las cadenas. Y ahora lo quinto, ahora no tiene cadenas, el ángel ahora le está diciendo a Pedro que se vistiera. Y parecería que Pedro todavía estaba como un poquito medio dormido, porque el ángel le tiene que decir, envuélvete en el manto, porque el manto si no lo iba a estar arrastrando y se podía tropezar con las telas de todo. Entonces el ángel le tenía que estar dando órdenes porque Pedro parecía que seguía dormido. Sí, y eso es exactamente todo lo que hizo Pedro. Como dije antes, lo más seguro Pedro todavía el pobre estaba medio dormido y no se había dado cuenta en verdad todo lo que estaba pasando. Un profesor bíblico se imagina que se veía la escena de esta manera. Pedro obedeció, pero estaba completamente desarreglado. Más seguro las sandalias en los pies incorrectos, la túnica, un desastre colgándole por todos lados, no estaba peinado, necesitaba café. Pedro estaría aturdido, desorientado, caminando como un sonámbulo y que no sabe en verdad qué está pasando. Y de hecho no sabemos si esto es hecho, pero puede que se haya parecido mucho a esta situación, porque en el versículo 9 dice que Pedro no sabía que estaba viendo una visión, un ángel pensaba que era una visión. No sabía lo que hacía el ángel, sino que creía ver una visión. Pero es verdad lo que está pasando. Y en el versículo 10, que mientras el ángel y Pedro pasaban por enfrente de 2 soldados que estaban dormidos y que estaban de guardias vigilando, y vinieron al portón de hierro de la prisión que abría a la ciudad de Jerusalén,
Cuando llegaron al portón, el portón se abrió solo. Milagrosamente se abrió el portón solo y caminaron, salieron a la calle. Y en ese momento entonces el ángel partió, dejó a Pedro. Y ahora, parado solo, en la oscuridad, fuera de la prisión, en el versículo 11 nos dice que Pedro ahí como que se despabiló y se dio cuenta que no estaba soñando, que esto era verdad lo que le estaba pasando. Estaba teniendo un rescate milagroso de Dios, significando uno de sus ángeles, a través de uno de sus ángeles. Y aquí vemos en el versículo 11, cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé que en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Entonces, oigan, la verdad que Lucas quiere que veamos es que Dios responde a las oraciones de su gente. Y aquí la prueba la tenemos porque aquí vemos que las oraciones de este grupo de creyentes pobres, indefensos, oprimidos, estas oraciones eran suficientemente fuertes para derrotar el gran poder no solo de Herodes, pero de toda esta comunidad judía que querían la muerte de Pedro también. Entonces usted ven lo increíble que es esta verdad. Nuestro Dios, el creador del universo, el rey de reyes, el que sostiene todas las cosas y quien es omnipotente, Él oye y responde a nuestras oraciones. Él hasta derrumba gobiernos y vence los propósitos de reyes y tiranos en respuesta a nuestras oraciones, de acuerdo a su voluntad. Con razón Pedro escribió años después en 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Pedro dice que Dios oye y responde a las oraciones de su gente, pero ¿usted lo cree? Si en verdad lo cree, porque si lo cree, la oración va a ser una parte principal de su vida, para que usted entonces ponga todas sus cargas en el Señor mientras usted habla con Él y confía en Él, compartiendo su vida. Entonces, la verdad de Filipenses 4:6 sería una verdad en su vida. Por nada estáis afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces déjeme darle un poquito de consejo de aquí como su pastor. La clave, pasar el tiempo en la oración, es acordarse con quién es que uno está hablando. Usted está hablando con Dios, el Todopoderoso, a través de Cristo, pero también es su Padre celestial que lo quiere. Y Él le invita al honor más alto de entrar ante su trono con sus peticiones. Mira, la oración no es una obligación que hacemos a regañadientes. Es un privilegio. Es un gran privilegio. Hace años, R.A. Torrey, en su libro El poder de la oración, uno de los líderes del Instituto Moody, descubrió cómo el poder en su vida de oración fue transformada. Cuando él se dio cuenta, en verdad, realizó que estaba hablando con Dios, reuniéndose con Dios. Y él escribió, aquí escribió Torrey en su libro, el día vino cuando yo me di cuenta, en verdad, lo que era la oración. Yo me di cuenta que la audición es una audiencia con Dios, entrando ante la presencia de Dios y pidiendo y obteniendo cosas de Él. Darme cuenta de este hecho transformó mi vida de oración. Antes de esto, la oración era una obligación, algo que hacía regañadiente, pero de ese momento en adelante la oración no ha sido un deber, pero un privilegio. Uno de los privilegios más altos de la vida. Anterior, yo pensaba, ¿cuánto tiempo tengo que orar? Ahora lo que pienso es, ¿cuánto tiempo puedo pasar en oración sin abandonar mis obligaciones en la vida? Si usted es creyente en Cristo y no se pasa tiempo en oración con el Señor diariamente, entonces tiene que empezarlo a hacer. No mañana, hoy. Forme ese hábito, aparte tiempo todos los días para hablar
con Dios, para compartir su corazón, para compartir todas sus ansiedades, sus preocupaciones con Él, para orar por otros, para los seres queridos, los que no son salvos, misioneros, líderes espirituales, las necesidades personales que pueda tener. La oración tiene que ser parte de su vida, de su modo de vivir normal, de día a día. Y sí lo era para la primera iglesia. Y por eso continuamos ahora viendo sobre el rescate de Pedro. Vemos que cuando Pedro fue liberado, él sabía exactamente dónde tenía que ir. Porque él sabía que los miembros de la iglesia estarían ahí orando por él. Vemos en Hechos 12:12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Ahora, después entonces de darse cuenta de que su rescate no fue un sueño, pero era real, Pedro ahora sabe que no es seguro que él esté afuera en la calle, porque él es un fugado. Entonces fue a la casa de una mujer conocida en la iglesia llamada María, que el hijo es Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Perdón. Ahora, aparentemente María era una mujer de medios, una mujer, y entonces tenía una casa grande. Y puede ser que la casa de ella era donde se reunía la iglesia. Bueno, esos días no habían edificios de iglesia como hay hoy en día. Se reunían en las casas de las personas. Entonces, lo que sí es interesante es que mucha de la gente de la iglesia se habían reunido precisamente en la casa de María para orar por Pedro. Ahora piensen, Señor. Estamos aquí horas de madrugada, medianoche, pero estamos en plena noche. Y había muchas personas, no unas cuantas, muchas personas reunidas orando y orando fervientemente. Orando seguramente para el rescate de Pedro y además orando que Pedro sería un testimonio a los guardias. Entonces aquí estaban orando toda la noche. Esto nos revela este compromiso que tenían al orar y orar juntos. Y el hecho de que Pedro sabía exactamente dónde tenía que ir nos da la impresión de que esto era algo que ocurría regularmente. Esto era algo rutinario. Y por eso es que yo sigo pidiendo y exhortando a los que vengan a la iglesia cuando nos reunimos para orar. Porque esto es lo que estamos supuestos a estar haciendo. Esto se nos ha modelado por la iglesia de Jerusalén. Ellos no oraban por una hora. Ellos oraban toda la noche. Y el motivo por la cual oraban es porque ellos creían que Dios responde a las oraciones de su gente. Entonces, a través de la noche, continuaron en oración para Pedro. Y entonces pasó algo lo más asombroso. Pedro entonces toca en la puerta de la casa y ahora que en verdad es bastante cómico lo que pasa después. Y entonces ahora vemos los versículos 13 a 16. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rhodes salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella insistía en que así era y ellos decían, es su ángel. Y más Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Ahora Lucas nos dice... Ahora Lucas nos dice que Pedro parado en la puerta, lo más seguro estaba mirando para el lado y para el lado esperando que no lo viera. Entonces Rhodes, la sirviente, responde a la puerta. El nombre Rhodes significa rosa. Entonces, en la manera que hablan de ella, parecería ser que era una muchacha joven. Entonces esta joven, Rhodes, va a la puerta, a abrir la puerta, llega al portón. Entonces, lo más seguro preguntó quién tocaba y entonces reconoció la voz de Pedro. Entonces se entusiasmó tanto que no abre la puerta. Entonces corre adentro de la casa a decirle a todos que Pedro está parado en el portón de afuera. Entonces ahora es que viene la parte cómica. Esta gente han estado aquí orando por el rescate de Pedro toda la noche. Pero cuando oyen de Rhodes que Pedro está en la puerta, está tocando en la puerta, lo primero que le dicen es que está loca.
Pero no estaba loca, obviamente, y ella no se dejó intimidar, ni se dejó callar. Entonces ella seguía insistiendo que sí era Pedro que estaba en la puerta tocando. Ella conocía la voz de Pedro y estaba segura que era Pedro. Entonces ella no se echó para atrás con su insistencia. Entonces después cambiaron y dice, bueno, debe ser su ángel que está ahí parado. Entonces, ¿qué significa cuando dicen debe ser su ángel? Entonces lo que están aquí hablando es que debe ser el ángel guardián, porque en el pensar del primer siglo judío era común que todo el mundo tuviera un ángel guardián. Entonces que todo el mundo tenía un ángel guardián que los protegía. Y a veces estos ángeles tomaban la apariencia del humano a quien protegían. Esto era un pensar judío. Ahora, en la Biblia no enseña eso, pero lo que se nos dice aquí en Hechos es que eso es lo que la gente creían. Y claro, nunca se les ocurre que si en verdad era un ángel, no es lógico, porque el ángel no va a tocar en la puerta. El ángel atraviesa a través de la puerta, puede pasar por la puerta. Él no tiene que tocar. Así que no estaban ni pensando. Pero no era un ángel, era Pedro, era verdaderamente Pedro. Y en el versículo 16, que mientras todos le decían que a Rode que no podía ser Pedro, Pedro sigue tocando en la puerta, porque en verdad es peligroso que él esté allá afuera. Es un fugado. Y después entonces, que por fin se dan cuenta y oyen la tocada en la puerta, van, abren la puerta y ¿a quién ven parado ahí? A Pedro. Entonces ahí donde dice, lo vieron y se asombraron. Pero entonces lo que es asombroso no es solamente, no es que Pedro estaba ahí parado, pero el hecho es que no querían que no querían creer que era Pedro, creer que Dios le había respondido las oraciones. Porque esta semana leía donde alguien descubrió lo que es el absurdo de la reacción a la gente a Rode, cuando le dice que Pedro está ahí tocando la puerta. Entonces ellos le decían, Rode, no es que puede ver que estamos orando, no nos preocupes con la oración, no nos moleste con la oración, la respuesta a la oración. Entonces esto verdad es absurdo, porque nos revela que la incredulidad se puede mezclar con la fe, con la creencia, cuando se vienen nuestras oraciones. Estos cristianos obviamente pensaban que Dios podía rescatar a Pedro, se habían reunido a orar toda la noche. Pero cuando Dios sí le respondió la oración, no querían creerle. Señores, ¿cuántas veces hacemos nosotros la misma cosa? ¿Cuántas veces le hemos orado al Señor por alguna cosa específica, una sanación, una ayuda financiera, una solución, una crisis familiar? Y cuando nos responde a las oraciones y nos da lo que pedimos, entonces estamos sorprendidos, estamos casi en shock de que nos haya respondido. Nos sorprende que Dios no haya respondido a nuestra oración. Mira, tenemos que cuidar nuestros corazones de dudar de Dios. Cuando ore por algo, tenga fe que Dios le va a responder a la oración, a menos que viole la palabra de Dios o la motivación de la oración es avaricia o egoísmo. Si no, crea en que Dios le va a responder. En este caso era obvio la voluntad de Dios de rescatar a Pedro. Y la gente se equivocaron en dudar, en creer que Dios lo respondería. Entonces no sea con ellos en este sentido. No se sorprenda cuando el Señor le responda a las oraciones. Espere que se las vaya a responder. Ahora, regresando ahora a Pedro. Se le han abierto la puerta y ahora está ahí parado Pedro. Y entonces, claro, cuando lo ven, se imaginan que exclaman en felicidad, aleluya, se han hecho un poquito de ruido, tienen que haber hecho, porque leemos en el 17 que Pedro los señala para que se callen. Dice, y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Entonces, después de subir la mano para callarlos, para que no llamar la atención, Pedro les habla y les explica cómo el Señor lo rescató. Entonces les dice que vayan a decir a Jacobo y a los hermanos de todo lo que ha pasado. Entonces ahora estamos oyendo, bueno, ¿y Jacobo no es que se murió? No, este no es el mismo Jacobo.
Este no es el mismo Jacobo que fue matado por Herodes. Ese murió y está en la gloria. Este Jacobo es el que es en medio hermano de Jesús y a esta época ahora era uno de los líderes primordiales de la iglesia de Jerusalén. Y él escribió el libro de Santiago. Y después de leer estas cosas, vemos al final del versículo 17 que salió y se fue a otro lugar. Y ahora no sabemos a dónde fue, no se nos dice, pero sabemos que tenía que ir a esconderse porque precisamente, otra vez repetimos, era un fugado. Así que era un hombre que estaban buscando para matarlo. Pero ahora, con la partida de Pedro de la casa de María, su ministerio en el libro de Hechos efectivamente ha concluido. La única otra vez que vemos a Pedro otra vez ahora es en el capítulo 15, brevemente, el primer concilio de la iglesia de Jerusalén. Entonces, hablando sobre cómo el evangelio salió a los gentiles, pero desde ahora en adelante en Hechos, el personaje principal va a ser el apóstol Pablo y su ministerio, porque como dije, el enfoque de Hechos ahora va a ser el evangelio mudándose ahora, regándose en el mundo gentil. Y Pablo es el apóstol a los gentiles. Pedro era el apóstol a los judíos. Pero antes de que Lucas nos pueda sobre lo que es la regada en el mundo a los gentiles, él concluye dándonos una verdad más sobre Dios cuando se viene a la persecución. Entonces, ya nos ha dicho que Dios es soberano, nos ha dicho que Dios responde a las oraciones de su gente y ahora nos dice que Dios castiga a los enemigos del evangelio. Ahora vamos a leer 18 y 19. Cuando eso se hizo de Dios, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para ejecutarlos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí por un tiempo. Entonces Lucas nos dice que cuando amaneció, el día que Pedro iba a ser juzgado y ejecutado, había un alboroto porque no se encontraba Pedro por ningún lado. Y después de examinar y interrogar a los guardias, bueno, Herodes ordenó que se ejecutaran los guardias. ¿Por qué? Pues en esos días la ley romana decía que si un guardia permitía el escape de un prisionero, él recibía el mismo castigo que hubiera recibido el prisionero. Entonces, ellos fueron ejecutados en el lugar de Pedro, como él había planeado ejecutar a Pedro. Típicamente no lo tenía que hacer porque los guardias sabían y no dejaban escapar a nadie. Así que ahora, con Pascua ya habiendo terminado y Pedro ahora ya haberse escapado, ya no hay motivo por la cual Herodes se tiene que quedar en Jerusalén. Así que ahora se regresa a Cesarea, que era la capital romana, la sede romana para los líderes y era la capital de Judea. Y mientras Herodes está en Cesarea, que algo le pasa que resulta en el castigo de Dios, que Dios le envía a este hombre tan malvado. En Hechos 20 a 23. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado al Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Ahora, ya han pasado varios meses. Ya han pasado varios meses del rescate de Pedro y vemos que Herodes estaba molesto, estaba disgustado con la gente de Tiro y Sidón. Pero Lucas no nos dice por qué está disgustado por ellos. Pero si era un problema para los ciudadanos de estos dos lugares, Tiro y Sidón, que hoy en día son Líbano, hoy en día serían el país del Líbano, y era un problema porque ellos dependían de Herodes para abastecerle con comida, para darle provisiones. En lo más seguro, trigo y maíz. Entonces, para tratar de reconciliarse, estar de buenas con Herodes otra vez, entonces ellos se acercan a uno de los sirvientes de más confianza, llamado Blasto, para que los ayude a reconciliarse con el rey.
Entonces el día programado, cuando Blasto los va a presentar, cuando Blasto va a presentar su caso ante Herodes, el rey decidió que iba a lucirse y se puso unas ropas, una túnica de lo más ostentosa y tomó pues, y se sentó en el anfiteatro y empezó a dirigírseles a la gente. Entonces el historiador judío Josefus describe esta escena. Herodes se puso una túnica hecha completamente de plata y una contextura en verdad muy fina y salió al teatro temprano por la mañana. Entonces la plata de su túnica se iluminaba con los reflejos del sol y resplandecía de una manera de verdad asombrosa. Entonces la gente estaban muy asombradas, muy impactadas por el resplandor de las ropas. Entonces se pusieron a alabarlo. Entonces alabarlo diciendo la voz de un Dios y no de un hombre es esta. Inmediatamente cuando Herodes recibió esta alabanza blasfema, dirigida hacia mismo la alabanza en vez de dirigida a Dios, que es el único merecedor de esta alabanza, un ángel de Dios lo hirió inmediatamente, que esto terminó resultando en su muerte, siendo comido por gusanos, lo más internamente fue comido por gusanos. Entonces no se sabe en verdad la causa exacta de la muerte de Herodes, pero sí se sugiere que fue un quiste que se le rompió en la cavidad abdominal y la tenía llena de lombrices, porque se le rompió y esto entonces soltó millones de estas lombrices en su cuerpo y esto, bueno, lo quedó desahuciado. En verdad saber si esto exactamente parecería ser esto, Josefo nos dice que él agonizó por 5 días antes de morir. Y el propósito que nos da Lucas, esta verdad es para declarar que Dios sí castiga el mal. La venganza le pertenece a Él únicamente y Él no va a compartir su gloria con ningún otro. Y en el momento apropiado, Él va a juzgar a aquellos que se le oponen a Él y a su evangelio. Hacia su evangelio y hacia su iglesia. Y muchas veces parecería que el hombre malvado, que el que oprime y persigue a la gente de Dios, parecería que no le pasa nada y que se sale con las suyas, pero eso no es el caso. En el momento que Él ha apuntado soberanamente, Dios castigará a sus enemigos en juicio. Algunos serán en esta vida, en su vida, pero todos en la eternidad. Y mientras Herodes y todos los tiranos que odian el evangelio van a ser castigados por Dios y morirán. Fíjense lo que Lucas nos dice, que nunca muere. 24 y 25. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Herodes, el hombre que trató de destruir la palabra de Dios, fue comido por gusanos y murió. Pero la palabra de Dios continuaba creciendo y multiplicándose. Y eso significa que el evangelio siguió regándose y gente seguía convirtiéndose y aprendiendo sobre Dios. Y en el centro de todo esto habían 2 hombres claves regando ahora el evangelio: Bernabé y Saulo. Y que pronto serían los misioneros tiempo completo a los gentiles, como veremos ahora la semana que viene. Mire, lo que hemos aprendido hoy son verdades. Las verdades que se nos dan para sostenernos cuando atravesamos la persecución. Así que usted tiene que recibir estas verdades y en verdad absorberlas. Entonces cuando venga ese momento que usted se vea sufriendo por su fe en Cristo, usted pueda recurrir a estas verdades para fortalecerle y animarle y alentarle. Acuérdense que Dios es soberano y nos ama, sus hijos. Y aunque usted sufra por su fe, aunque muera por su fe, es su voluntad soberana. No es casualidad ni es mala suerte. Él le dará la gracia para soportar todo lo que pase. Acuérdense, segundo, que Dios le responde a las oraciones de su gente. Así que ore
por liberación, ore por gracia, ore por valentía y cuando se ve enfrentado con la oposición y crea que Dios le dará todo lo que usted necesite. Acuérdense que Dios sí triunfa sobre el mal y Él castigará a sus enemigos, a aquellos que lo odian y lo persiguen a usted. Dios permite el mal para cumplir con sus propósitos, pero en el fin Él es triunfador y Él derrumbe y Él enjuicia a todos los tiranos que han oprimido a su iglesia. Así que, señores, aplíquele estas verdades sobre Dios, créalas para que sean parte de su pensar. Y si usted todavía no conoce a Jesús como su Salvador, entonces tome nota de cómo Dios lidió con Herodes, porque Él ha prometido juzgar a todo aquel que se le revela. Aunque usted diga que no es como Herodes, usted está en rebelión contra Dios, igual que estaba Herodes. Todo el que resiste a Dios están en la misma categoría, perdidos, peleando en contra de Dios. Acuérdense, en Hebreos nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted no quiere enfrentarse ante Dios sin estar salvado a través de su Hijo Jesucristo. Confía en Jesucristo como su Salvador. Él ya fue juzgado en el lugar de pecadores. Esa es la única manera de escapar la ira y el juicio de Dios. Confía en que Dios fue juzgado en su lugar y Él pagó el precio por los pecados. Si usted se arrepiente, se voltea de sus pecados y se voltea hacia Cristo, descanse en Cristo para la salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta parte de la Escritura tan maravillosa. Y oramos, Señor, que cuando llegue ese día de opresión, de persecución por nuestra fe, que tú nos traerás todo esto a la mente. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que ora, una iglesia que cree tu palabra y que no da todo tipo de excusas por la cual no podemos orar juntos. Que tú nos ayudes, Señor, en nuestras vidas individuales para orar fervientemente, diariamente, hablándote a ti, acordarnos con quién es que estamos hablando y el privilegio de poderte orar a ti. Y que el gran Dios del universo esté interesado en nosotros, insignificantes. Y que tú nos amas y quieres hablar con nosotros y respondernos a nuestras oraciones de acuerdo a tu voluntad. Señor, oro por cualquiera que esté aquí sin ti, sin Cristo. Que tú le abras los ojos a la verdad del Evangelio, que lo entiendan, que vean su pecado y que entiendan lo que Cristo hizo en la cruz, pagando la multa de su pecado. Y que ellos a través de fe puedan arrepentirse y voltear hacia Cristo para que tengan salvación. En el nombre de Cristo oramos. Hoy continuamos nuestro estudio del libro de Hechos y ahora nos encontramos en el capítulo 12 que empezamos la semana pasada. Pero cuando se viene este capítulo, quiero que hagamos algo un poquito fuera de serie, fuera de lo común, en vez de empezarlo como hacemos siempre desde el principio del capítulo, a donde dejamos la semana pasada. Vamos primero a dirigir la atención hacia el final del capítulo 12, y quiero que se fijen en el último versículo, a donde nos dice, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Ahora este versículo se está refiriendo a lo que leímos al final del capítulo 11. Acuérdense que había una gran hambruna en Judea, a donde estaba la iglesia de Jerusalén. Entonces, en vista de esta gran necesidad, la primera iglesia gentil en Antioquía tomó una ofrenda y se los envió a la iglesia de Jerusalén a través de Bernabé y Saulo. Y ahora, este último versículo en capítulo 12 continúa hablando sobre esto, ahora diciéndonos que Bernabé y Saulo han completado la misión de traerle todas esas provisiones a los creyentes que estaban pasando hambre en Jerusalén y ahora están regresando a Antioquía. Entonces, haciendo esto, se trajeron consigo de Jerusalén un miembro de esa iglesia, o sea, Juan, también conocido como Marcos. Y este es el que llegaría a escribir el Evangelio de Marcos. Ahora, lo importante
de estos últimos versículos del capítulo 12 es que concluye la primera sección del libro de Hechos. Entonces, en esta primera sección se nos cuenta la historia del nacimiento de la Iglesia de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, la regada del Evangelio, el avance del Evangelio entre los gentiles y el establecimiento de la primera iglesia gentil en Antioquía. Pero ahora, comenzando con el capítulo 13 de Hechos, ahora entramos a la próxima fase en la iglesia, en la historia de la iglesia. Porque ahora, de ahora en adelante, la iglesia Antioquía ahora va a reemplazar la iglesia de Jerusalén y ahora Antioquía va a ser el centro mundial de misiones. Va a ser la sede para evangelización. Y con el evangelio yendo a las gentiles a través de los esfuerzos misioneros de Bernabé y Pablo. Pero antes de que esto pueda suceder, entonces Lucas en el capítulo 12 lo que nos da es como una vista atrás hacia la iglesia de Jerusalén. Y entonces esto lo hace para asegurarnos que aunque Antioquía ahora iba a tomar primera plana para la evangelización del mundo, y ahora empezaba un nuevo día en la historia de la iglesia, porque ahora Dios está salvando a gentiles. Pero el Señor todavía seguía muy activo, muy involucrado en la vida de los creyentes judíos en la iglesia de Jerusalén. En otras palabras, aunque los gentiles ahora iban a ser el enfoque de misiones, eso iba a ser ahora el enfoque. Eso no significa que el Señor había abandonado la iglesia de Jerusalén. Él todavía se veía muy activo y muy enfocado en la vida de esta iglesia y de sus miembros. Y la manera en que Lucas nos demuestra que el Señor todavía sigue activo y involucrado en la vida de estos creyentes judíos es hablándonos sobre la persecución tan horrible que se estaba viendo ahí a las manos de Herodes Agripa, el primero. La semana pasada por accidente, equivocadamente dije Antipas, Herodes Antipas. No es Antipas, es Agripa. Me equivoqué la semana pasada. Pero el propósito de Lucas en hablarnos sobre esta persecución tan horrible no es simplemente para decirnos lo que está pasando o cómo se manifiesta la persecución. No solo para decirnos hechos. Pero más bien, su propósito es para enseñarnos algunas verdades muy importantes, unas verdades clave del Señor para que nosotros podamos enfrentar la persecución con gran confianza en Dios. Estas mismas verdades, estas propias verdades que Dios quiere, que la intención de Dios es para sostenernos, Él nos las da para sostenernos, para animarnos cuando nos vemos oprimidos por nuestra fe, no importa de qué manera se manifieste esa opresión. Estas son unas verdades increíbles del Señor que van a capacitarlo para aguantar esas tormentas cuando de persecución. Y la primera que vimos la semana pasada, la primera verdad es que Dios es soberano. Vimos en Hechos 12, 1-4. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarnos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Entonces, la semana pasada nos pasamos el tiempo estudiando estos versículos. Entonces, no vamos a repasarlos completos. Solo voy a acordarle del punto principal de lo que vimos, que es lo que estudiamos. En decirnos que Herodes efectivamente le echó mano a algunos de los miembros de la iglesia de Jerusalén. Lucas nos revela que uno de esos miembros, el apóstol Jacobo, el hermano de Juan, Herodes lo mató, descabezándolo. Cuando dice matar a espada significa que le cortan la cabeza. Y entonces él vio que esto le gustaba, le agradaba a los judíos, que le tenían rabia a los cristianos. Entonces encarceló a Pedro y lo tiró a la cárcel con el plan de ejecutarlo después de la Pascua. Pero como vamos a ver en nuestro estudio hoy, Pedro no es asesinado porque Dios interviene enviando un ángel para rescatarlo milagrosamente. Y ahora la clave, el principio que vemos aquí ilustrado en la muerte de Dios y el rescate de Pedro es la soberanía de Dios en la manera que Él trabaja en la vida de cada uno de nosotros.
Él tiene un plan único para cada uno de sus creyentes. Entonces, en su sabiduría, el Señor había decretado ya en la eternidad pasada que Jacobo iba a morir en este momento y de esta manera. Iba a ser el primer apóstol para ir al cielo. Mientras tanto, Pedro iba a continuar aquí con muchos años más de fruto en su ministerio. Entonces aquí hay dos lecciones para aprender de esta verdad sobre la soberanía de Dios en el permitir a algunos sufrir y morir a las manos de los perseguidores y otros que se escapan y no les pasa nada. La primera lección es que no importa qué tipo de persecución usted enfrente y qué es lo que pase con esa persecución, usted puede descansar en la gran verdad, la verdad que Dios lo quiere, Dios nos ama y que Él está en completo control de toda situación. Entonces, como vimos la semana pasada, en la enseñanza de nuestro Señor en Mateo 10, el Señor se está preocupando por pajarillos que en verdad no tienen importancia. Jesús dice que nosotros no podemos perecer fuera de la voluntad soberana de Dios y como hijos de Él a través de fe en Cristo, nosotros valemos muchísimo más que cualquier pajarillo que puedan. Y entonces, si Dios se está fijando hasta en los pajarillos, imagínese qué más se está fijando en cuidar de sus hijos. O sea, la segunda lección es en el saber que Dios tiene diferentes planes para sus hijos, que algunos sí van a sufrir más que otros. Su meta tiene que ser nunca sentir ni envidia ni celos, porque alguien pueda tener la vida más fácil que la suya. La meta tiene que ser, ¿y cuál es la meta? Seguir a Cristo. No importa qué sea la voluntad de Dios para su vida, la meta es seguir a Cristo. Y eso lo vimos la semana pasada, cuando Pedro, en preguntándole a Jesús cómo él iba a morir, entonces después Pedro le pregunta al Señor sobre el Juan, de qué le va a pasar a Juan. Y se acuerdan lo que le dijo Jesús, tan poderoso y tan apto. Jesús le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Entonces no está diciendo ni sí ni no, lo que está diciendo es básicamente, si yo, que ese es mi problema, sígueme, lo que le dice Jesús es sígueme. ¿Y a ti qué? Sígueme. Muy sencilla esas instrucciones. Ese es muy fácil para nosotros como cristianos ver a aquellos que la vida le parece ir todo bien, empezar a sentir como resentimientos, celos. Pero el Señor dice, no se enfoquen en eso, enfóquense en mí, en seguirme a mí. El Señor lo está diciendo, tú no te preocupes cómo yo estoy trabajando en la vida de otros. Cómo yo trabajo en la vida de otros es mi problema, mi negocio. Tú te enfocas en seguirme a mí. Esas son las instrucciones de nuestro Señor. Entonces la primera verdad del capítulo es que Dios es soberano. Entonces, y en su plan soberano, algunos van a sufrir más de persecución que otros. Vemos que Jacobo fue ejecutado, fue asesinado efectivamente. Pedro fue rescatado. Entonces Lucas continúa diciéndonos lo que viene ahora, que después que Pedro fue encarcelado, lo arrestaron y lo metieron en la cárcel, ahora nos da una segunda verdad. Esa es la segunda verdad en relación con la persecución. Dios responde a las oraciones de su gente. Él es soberano primero y segundo, Él le responde a las oraciones de su gente. En Hechos 12:5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Entonces, como Lucas nos dice, habiendo encarcelado a Pedro, Herodes lo mantiene en la cárcel. Y como vimos, el motivo por el cual Herodes lo mantuvo preso en vez de ejecutarlo es porque estaba esperando que se acabara la Pascua. Y después, su plan era que lo iba a ejecutar, al igual que había hecho con Jacobo. Ahora, lo que leemos aquí, que mientras Pedro está encarcelado, y no sabemos por cuántos días, no se nos dice, pero a lo mejor eran pocos días, porque parecía que la Pascua no iba a durar mucho más. Pero mientras está encarcelado, hay oración ferviente a Dios por él, como dicen. Esa es su iglesia, se está orando por él fervientemente.
Entonces es muy fácil ver estas palabras sobre la iglesia orando por él y en verdad no entender lo profundo de estas palabras. Así que déjenme explicarles. Primeramente, Lucas ahora nos está presentando dos grupos de gente que se están enfrentando. Y es el poder que tiene cada grupo. Entonces, un grupo es el mundo incrédulo, el mundo hostil que no conoce a Cristo, representado por Herodes y el gran poder del gobierno que tiene detrás de él. Y el otro grupo es la gente de Dios, la iglesia, y el poder que tienen en la oración a Dios. Entonces, desde el punto de vista humano, Herodes tiene todo el poder, mientras que la iglesia defensa y su única esperanza está en la oración. Entonces aquí es una manera que lo describe el John Stott, el profesor bíblico. Aquí hay dos comunidades, la iglesia y el mundo, confrontándose el uno al otro, cada uno con sus armas. A un lado está la autoridad de Herodes, el poder de la espada y la seguridad de la cárcel, de la prisión. Al otro lado está la iglesia recurriendo a la oración, que es el único poder que tiene el indefenso. Entonces usted ve cómo Stott describe la oración. Se refiere con el arma de la iglesia y el único poder que tiene la iglesia, que tiene el indefenso, que era la iglesia en ese momento también, y tiene toda la razón. Y por eso lo leí, porque quería que en verdad ustedes entendieran esto. Y mientras más pronto nos demos cuenta de esto, lo mejor vamos a estar nosotros. La iglesia de Jerusalén reconoció que lo único que les quedaba era la oración. Dios los había puesto en una situación donde ellos no tenían ya ninguna esperanza de nada, sino orar. Acuérdense que esta gente no vivía en una democracia a donde podían ir a protestar en contra del gobierno por una injusticia. Ahí no había ningún tipo de recurso. Orarle a Dios era todo lo que podían hacer y eso es exactamente lo que Dios quería que hicieran, que dependieran de Él y de más nadie y de más en más nada. Señores, y eso es exactamente porque el Señor nos pone en ciertos momentos, en ciertas situaciones que desde el punto de vista humano se ven completamente imposibles. Podemos enfrentar una enfermedad incurable y los doctores no tienen ya ninguna respuesta. Podemos tener una necesidad financiera que ya parece imposible de solucionar. Podemos tener problemas en el trabajo o en el matrimonio con los hijos que parecen también no tener solución. Mira, el Señor nos pone en estas situaciones para que, pongan atención, estemos desesperados a tal punto de recurrir a Él en oración, en vez de tratar de estarnos recurriendo a nuestro propio entendimiento y a nuestros propios recursos en nuestra humanidad. Y eso es exactamente lo que estaba enfrentándose la iglesia de Jerusalén con el encarcelamiento de Pedro y con la ejecución que le venía a Pedro. Estaban supuestamente desesperados para arrodillarse y buscar a Dios en oración y vemos esta desesperación en el versículo 5 que dice que no solamente estaban orando, pero estaban orando, había oración ferviente, orando fervientemente. Y esta palabra ferviente viene de la palabra griega que significa como estirar algo a lo máximo. Entonces Lucas, que era médico, un doctor, él conocía la terminología médica, entonces él usa esta palabra lo que describe actualmente es cuando un músculo se ha estirado a sus límites. Esta misma palabra la usa Lucas en su evangelio, para hablar de la oración, de las horas agonizantes de Cristo en el jardín de Getsemaní, a donde nuestro Señor sudó gotas de sangre. Y estando en agonía, vemos aquí en Lucas 22-24, estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y así estaban orando estos creyentes en Jerusalén con fervor, con intensidad, con un esfuerzo máximo, rogándole al Señor que le salvara la vida a Pedro. Y le pregunto, ¿usted ha orado de esa manera? Lo haría si estuviera suficiente desesperado. Si usted estuviera en una situación como estaba esta iglesia, a donde están siendo perseguidos por un gobierno que tiene un tirano sin escrúpulos como cabecilla, y uno de sus líderes está ahora en peligro de ser asesinado por su fe. El líder va a ser matado, imagínense. Y uno de los problemas de vivir en una cultura como la de nosotros es que no nos hemos enfrentado con mucha persecución física, por lo menos, es que lo hemos tenido tan fácil y tan cómodo y que nos volvemos complacientes.
Entonces no tenemos esa desesperación de venir aquí a orar en una reunión de oración aquí en la iglesia. Pero pero yo sí sospecho que esto cambiaría si el gobierno empieza a encarcelarnos por lo que ellos dicen que son odios, crímenes de odio. Yo sospecho que eso sería el caso. Aquí estaría toda la iglesia orando, aquí con fervor, buscando al Señor renovación si empezaran a meter presos a la gente por la fe. Pero siendo perseguidos, no deberíamos estar orando de esta manera. Porque vemos en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Dios le responde en las oraciones fuertes, apasionadas de su gente. Y lo vemos, porque vemos cómo Dios respondió a las oraciones de su iglesia en Hechos 12:6-11. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias, y así lo dijo, y así lo hizo, y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé que en verdad el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Ahora, estos versículos son emocionantes y nos dicen cómo Dios respondió a las oraciones de los creyentes de Jerusalén, enviando uno de sus ángeles para rescatar milagrosamente a Pedro de la cárcel y de la muerte. La Biblia nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Para ministrarle a los creyentes. Y aquí vemos la verdad. Esto se cumplió en la vida de Pedro. Entonces la historia aquí empieza que la noche antes de que Herodes iba a ejecutar a Pedro, Pedro está durmiendo en su celda. Y tiene dos soldados encadenados, básicamente esposados con él, y dos otros soldados están afuera de su celda vigilando la celda. Y la razón por la cual Lucas nos da estos detalles y nos los da con tanto esmero es porque él quería que viéramos que tan bien vigilado lo tenía Herodes. Generalmente un prisionero solo lo esposaban a un soldado, pero en el caso de Pedro lo tenía esposado con dos soldados y tenía además dos otros soldados vigilándolo afuera día y noche. Pero no importa los medios que Herodes haya tomado para tratar de asegurarse de que Pedro no escapara a la muerte, el Señor rescató al apóstol. Entonces, lo increíble de todo esto, que a pesar de tanta vigilancia y sabiendo que Herodes lo iba a matar, vemos que Pedro estaba dormido. Y digo profundamente dormido. Y digo, no es que solamente estaba durmiendo así ligeramente, estaba profundamente dormido porque cuando el ángel entró a su celda con esta luz que brillando en la celda, Pedro no se despierta. De hecho, leemos que el ángel le tiene que tocar a Pedro en el costado para despertarlo. Entonces, el hecho de que Pedro podría estar durmiendo bajo todas estas circunstancias, esposado, encadenado con dos soldados, dos otros soldados vigilando, sabiendo que le van a cortar la cabeza en unas pocas horas, esto es un testimonio increíble a su confianza en el Señor. ¡Qué increíble! Pedro estaba descansando en el Señor. ¿Y por qué? Porque él tenía confianza en los propósitos soberanos que Dios tenía para él y que eran buenos y sabios. Él no estaba lleno de ansiedad. Pues él sabía que cualquier cosa que le pasara era porque Dios lo había ordenado y sabía que Dios lo amaba y que Dios le iba a dar cualquier gracia para enfrentarse al dolor de su ejecución si eso era su voluntad y si lo haría. Y si moría, además, la muerte es lo que resultaría que estaría en la presencia de Jesucristo, que es muchísimo mejor que estar aquí en la tierra. Mire, Pedro se había tomado muy a pecho las verdades que David escribió en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro.
Y mientras Pedro estaba dormido, descansando en el Señor, que leemos después en el versículo 7 y los siguientes versículos, cómo el ángel se le apareció en la cárcel y lo rescató. Entonces en estos versículos vemos 5 cosas que pasaron en la celda durante el rescate del ángel. Primero leemos que se le apareció un ángel del Señor en la celda de Pedro con una gran luz que iluminó toda la celda. Y entonces lo más seguro la luz venía del ángel en sí. Y aunque al texto no nos dice esto muy explícitamente, el Señor tiene que haberle causado un sueño para venirle a los soldados, porque ellos no se dieron cuenta de nada. Ellos están completamente dormidos. Segundo, entonces leemos que el ángel tocó a Pedro en el costado y lo tenía que hacer para despertarlo, porque estaba dormido completamente. Tercero, el ángel le dice a Pedro que levántate pronto y después, el cuarto, se le caen las cadenas. Y ahora lo quito, ahora no tiene cadenas. El ángel ahora le está diciendo a Pedro que se vistiera. Y parecería que Pedro todavía estaba como un poquito medio dormido, porque el ángel le tiene que decir, envuélvete en el manto, porque el manto si no lo iba a estar arrastrando y se podía tropezar con las telas de todo. Entonces el ángel le tenía que estar dando órdenes porque Pedro parecía que seguía dormido. Sí, y eso es exactamente todo lo que hizo Pedro. Como dije antes, lo más seguro Pedro todavía el pobre estaba medio dormido y no se había dado cuenta en verdad todo lo que estaba pasando. Un profesor bíblico se imagina que se veía la escena de esta manera. Pedro obedeció, pero estaba completamente desarreglado. Más seguro las sandalias en los pies incorrectos, la túnica, un desastre colgándole por todos lados, no estaba peinado, necesitaba café. Pedro estaría aturdido, desorientado, caminando como un sonámbulo y que no sabe en verdad qué está pasando. Y de hecho no sabemos si esto es hecho, pero puede que se haya parecido mucho a esta situación, porque en el versículo 9 dice que Pedro no sabía que estaba viendo una visión. Un ángel pensaba que era una visión. No sabía lo que hacía el ángel, sino que creía ver una visión. Pero es verdad lo que está pasando. Y en el versículo 10, que mientras el ángel y Pedro pasaban por enfrente de 2 soldados que estaban dormidos y que estaban de guardias vigilando, y vinieron al portón de hierro de la prisión que abría a la ciudad de Jerusalén. Cuando llegaron al portón, el portón se abrió solo. Milagrosamente se abrió el portón solo y caminaron, salieron a la calle. Y en ese momento entonces el ángel partió, dejó a Pedro. Y ahora, parado solo, en la oscuridad, fuera de la prisión, en el versículo 11 nos dice que Pedro ahí como que se despabiló y se dio cuenta que no estaba soñando, que esto era es verdad lo que le estaba pasando. Estaba teniendo un rescate milagroso de Dios, significando uno de sus ángeles, a través de uno de sus ángeles. Y aquí vemos en el versículo 11, cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé que en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Entonces, oigan, la verdad que Lucas quiere que veamos es que Dios responde a las oraciones de su gente. Y aquí la prueba la tenemos porque aquí vemos que las oraciones de este grupo de creyentes pobres, indefensos, oprimidos, estas oraciones eran suficientemente fuertes para derrotar el gran poder no solo de Herodes, pero de toda esta comunidad judía que querían la muerte de Pedro también. Entonces usted ven lo increíble que es esta verdad. Nuestro Dios, el creador del universo, el Rey de Reyes, el que sostiene todas las cosas y quien es omnipotente, Él oye y responde a nuestras oraciones. Él hasta derrumba gobiernos y vence los propósitos de reyes y tiranos en respuesta a nuestras oraciones, de acuerdo a su voluntad.
Con razón Pedro escribió años después en 1 Pedro 3:12, porque ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Pedro dice que Dios oye y responde a las oraciones de su gente, pero ¿usted lo cree? Si en verdad lo cree, porque si lo cree, la oración va a ser una parte principal de su vida, para que usted entonces ponga todas sus cargas en el Señor mientras usted habla con Él y confía en Él, compartiendo su vida. Entonces, la verdad de Filipenses 4:6 sería una verdad en su vida. Por nada estáis afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces déjeme darle un poquito de consejo de aquí como su pastor. La clave, pasar el tiempo en la oración, es acordarse con quién es que uno está hablando. Usted está hablando con Dios, el Todopoderoso, a través de Cristo, pero también es su Padre celestial que lo quiere. Y Él le invita al honor más alto de entrar ante su trono con sus peticiones. Mira, la oración no es una obligación que hacemos a regañadientes. Es un privilegio, es un gran privilegio. Hace años, R.A. Torrey, en su libro El poder de la oración, uno de los líderes del Instituto Moody, descubrió cómo el poder en su vida de oración fue transformada cuando él se dio cuenta, en verdad, realizó que estaba hablando con Dios, reuniéndose con Dios, y él aquí escribió Torrey en su libro: el día vino cuando yo me di cuenta, en verdad, lo que era la oración. Yo me di cuenta que la audición es una audiencia con Dios, entrando ante la presencia de Dios y pidiendo y obteniendo cosas de Él. Darme cuenta de este hecho transformó mi vida de oración. Antes de esto, la oración era una obligación, algo que hacía regañadiente, pero de ese momento en adelante la oración no ha sido un deber, pero un privilegio. Uno de los privilegios más altos de la vida. Anterior, yo pensaba, ¿cuánto tiempo tengo que orar? Ahora lo que pienso es, ¿cuánto tiempo puedo pasar en oración sin abandonar mis obligaciones en la vida? Si usted es creyente en Cristo y no se pasa tiempo en oración con el Señor diariamente, entonces tiene que empezarlo a hacer. No mañana, hoy. Forme ese hábito, aparte tiempo todos los días para hablar con Dios, para compartir su corazón, para compartir todas sus ansiedades, sus preocupaciones con Él, para orar por otros, para los seres queridos, los que no son salvos, misioneros, líderes espirituales, las necesidades personales que pueda tener. La oración tiene que ser parte de su vida, de su modo de vivir normal, de día a día. Y sí lo era para la primera iglesia. Y por eso continuamos ahora viendo sobre el rescate de Pedro. Vemos que cuando Pedro fue liberado, él sabía exactamente dónde tenía que ir. Porque él sabía que los miembros de la iglesia estarían ahí orando por él. Vemos en Hechos 12:12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Ahora, después entonces de darse cuenta de que su rescate no fue un sueño, pero era real, Pedro ahora sabe que no es seguro que él esté afuera en la calle, porque él es un fugado. Entonces fue a la casa de una mujer conocida en la iglesia llamada María, que el hijo es Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Perdón. Ahora, aparentemente María era una mujer de medios, una mujer, y entonces tenía una casa grande. Y puede ser que la casa de ella era donde se reunía la iglesia. Bueno, esos días no habían edificios de iglesia como hay hoy en día. Se reunían en las casas de las personas. Entonces, lo que sí es interesante es que mucha de la gente de la iglesia se habían reunido precisamente en la casa de María para orar por Pedro. Ahora piensen, Señor. Estamos aquí horas de madrugada, medianoche, pero estamos en plena noche. Y había muchas personas, no unas cuantas, muchas personas reunidas orando y orando fervientemente. Orando
seguramente para el rescate de Pedro y además orando que Pedro sería un testimonio a los guardias. Entonces aquí estaban orando toda la noche. Esto nos revela este compromiso que tenían al orar y orar juntos. Y el hecho que Pedro sabía exactamente dónde tenía que ir nos da la impresión de que esto era algo que ocurría regularmente. Esto era algo rutinario. Y por eso es que yo sigo pidiendo y exhortando a los que vengan a la iglesia cuando nos reunimos para orar. Porque esto es lo que estamos supuestos a estar haciendo. Esto se nos ha modelado por la iglesia de Jerusalén. Ellos no oraban por una hora. Ellos oraban toda la noche. Y el motivo por la cual oraban es porque ellos creían que Dios responde a las oraciones de su gente. Entonces, a través de la noche continuaron en oración para Pedro. Y entonces pasó algo lo más asombroso. Pedro entonces toca en la puerta de la casa y ahora viene, que en verdad es bastante cómico lo que pasa después. Y entonces ahora vemos los versículos 13 a 16. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rhodes salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella insistía en que así era y ellos decían, es su ángel. Y más Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Ahora Lucas nos dice... Ahora Lucas nos dice que Pedro parado en la puerta, lo más seguro estaba mirando para el lado y para el lado esperando que no lo viera. Entonces Rode, la sirviente, responde a la puerta. El nombre Rode significa rosa. Entonces, en la manera que hablan de ella, parecería ser que era una muchacha joven. Entonces, esta joven, Rode, va a la puerta, a abrir la puerta, llega al portón. Entonces, lo más seguro preguntó quién tocaba y entonces reconoció la voz de Pedro. Entonces se entusiasmó tanto que no abre la puerta. Entonces corre adentro de la casa a decirle a todos que Pedro está parado en el portón de afuera. Entonces ahora es que viene la parte cómica. Esta gente han estado aquí orando por el rescate de Pedro toda la noche. Pero cuando oyen de Rode que Pedro está en la puerta, está tocando en la puerta, lo primero que le dicen es que está loca. Pero no estaba loca, obviamente, y ella no se dejó intimidar, ni se dejó callar. Entonces ella seguía insistiendo que sí era Pedro que estaba en la puerta tocando. Ella conocía la voz de Pedro y estaba segura que era Pedro. Entonces ella no se echó para atrás con su insistencia. Entonces después cambiaron y dicen, bueno, eso debe ser su ángel que está ahí parado. Entonces, ¿qué significa cuando dicen debe ser su ángel? Entonces lo que están aquí hablando es que debe ser el ángel guardián, porque en el pensar del primer siglo judío era común que todo el mundo tuviera un ángel guardián. Entonces que todo el mundo tenía un ángel guardián que los protegía. Y a veces estos ángeles tomaban la apariencia del humano a quien protegían. Esto era un pensar judío. Ahora, en la Biblia no enseña eso, pero lo que se nos dice aquí en Hechos es que eso es lo que la gente creían. Y claro, nunca se les ocurre que si en verdad era un ángel, no es lógico, porque el ángel no va a tocar en la puerta. El ángel atraviesa a través de la puerta, puede pasar por la puerta. Él no tenía que tocar. Así que no estaban ni pensando. Pero no era un ángel, era Pedro, era verdaderamente Pedro. Y en el versículo 16, que mientras todos le decían que a Rode que no podía ser Pedro, Pedro sigue tocando en la puerta, porque en verdad es peligroso que él esté allá afuera. Es un fugado. Y después entonces, que por fin se dan cuenta y oyen la tocada en la puerta, abren la puerta y ¿a quién ven parado ahí? A Pedro. Entonces ahí donde dice, lo vieron y se asombraron. Pero, entonces lo que es asombroso no es solamente, no es que Pedro estaba ahí parado, pero el hecho que no querían
que no querían creer que era Pedro, creer que Dios le había respondido las oraciones. Porque esta semana leía donde alguien descubrió lo que es el absurdo de la reacción a la gente a Rode, cuando le dice que Pedro está ahí tocando la puerta. Entonces ellos le decían, Rode, ¿no es que puede ver que estamos orando? No, no nos preocupes con la oración, no nos moleste con la oración, la respuesta a la oración. Entonces esto, ¿verdad? Es absurdo, porque nos revela que la incredulidad se puede mezclar con la fe, con la creencia, cuando se vienen nuestras oraciones. Estos cristianos obviamente pensaban que Dios podía rescatar a Pedro, se habían reunido a orar toda la noche. Pero cuando Dios sí le respondió la oración, no querían creerle. Señores, ¿cuántas veces hacemos nosotros la misma cosa? ¿Cuántas veces le hemos orado al Señor por alguna cosa específica, una sanación, una ayuda financiera, una solución, una crisis familiar? Y cuando nos responde a las oraciones y nos da lo que pedimos, entonces estamos sorprendidos, estamos casi en shock de que nos haya respondido. Nos sorprende que Dios nos haya respondido a nuestra oración. Mira, tenemos que cuidar nuestros corazones de dudar de Dios. Cuando ore por algo, tenga fe que Dios le va a responder a la oración, a menos que viole la palabra de Dios o la motivación de la oración es avaricia o egoísmo. Si no, crea en que Dios le va a responder. En este caso era obvio la voluntad de Dios de rescatar a Pedro. Y la gente se equivocaron en dudar, en creer que Dios lo respondería. Entonces no sea con ellos en este sentido. No se sorprenda cuando el Señor le responda a las oraciones. Espere que se las vaya a responder. Ahora, regresando ahora a Pedro. Se le han abierto la puerta y ahora está ahí parado Pedro. Y entonces, claro, cuando lo ven, se imaginan que exclaman en felicidad, aleluya, se han hecho un poquito de ruido, tienen que haber hecho, porque leemos en el 17 que Pedro los señala para que se callen. Dice, y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Entonces, después de subir la mano para callarlos, para que no llamar la atención, Pedro les habla y les explica cómo el Señor lo rescató. Entonces les dice que vayan a decir a Jacobo y a los hermanos de todo lo que ha pasado. Entonces ahora estamos oyendo, bueno, ¿y Jacobo no es que se murió? No, este no es el mismo Jacobo. Este no es el mismo Jacobo que fue matado por Herodes. Ese murió y está en la gloria. Este Jacobo es el que es en medio hermano de Jesús y a esta época ahora era uno de los líderes primordiales de la iglesia de Jerusalén. Y él escribió el libro de Santiago. Y después de leer estas cosas, vemos al final del versículo 17 que salió y se fue a otro lugar. Y ahora no sabemos a dónde fue, no se nos dice, pero sabemos que tenía que ir a esconderse porque precisamente, otra vez repetimos, era un fugado. Así que era un hombre que estaban buscando para matarlo. Pero ahora, con la partida de Pedro de la casa de María, su ministerio en el libro de Hechos efectivamente ha concluido. La única otra vez que vemos a Pedro otra vez ahora es en el capítulo 15, brevemente, el primer concilio de la iglesia de Jerusalén. Entonces, hablando sobre cómo el evangelio salió a los gentiles, pero desde ahora en adelante en Hechos, el personaje principal va a ser el apóstol Pablo y su ministerio, porque como dije, el enfoque de Hechos ahora va a ser el evangelio mudándose ahora, regándose en el mundo gentil. Y Pablo es el apóstol a los gentiles. Pedro era el apóstol a los judíos. Pero antes de que Lucas nos pueda sobre lo que es la regada en el mundo a los gentiles, él concluye dándonos una verdad más sobre Dios cuando se viene a la persecución. Entonces, ya nos ha dicho que Dios es soberano, nos ha dicho que Dios responde a las oraciones de su gente y ahora nos dice que Dios castiga a los enemigos del evangelio. Ahora vamos a leer 18 y 19.
Cuando eso se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para ejecutarlos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí por un tiempo. Entonces Lucas nos dice que cuando amaneció, el día que Pedro iba a ser juzgado y ejecutado, había un alboroto porque no se encontraba Pedro por ningún lado. Y después de examinar y interrogar a los guardias, bueno, Herodes ordenó que se ejecutaran los guardias. ¿Por qué? Porque en esos días la ley romana decía que si un guardia permitía el escape de un prisionero, él recibía el mismo castigo que hubiera recibido el prisionero. Entonces, ellos fueron ejecutados en el lugar de Pedro, como él había planeado ejecutar a Pedro. Típicamente no lo tenía que hacer porque los guardias sabían y no dejaban escapar a nadie. Así que ahora, con Pascua ya habiendo terminado y Pedro ahora ya haberse escapado, ya no hay motivo por el cual Herodes se tiene que quedar en Jerusalén. Así que ahora se regresa a Cesarea, que era la capital romana, la sede romana para los líderes, y era la capital de Judea. Y mientras Herodes está en Cesarea, que algo le pasa que resulta en el castigo de Dios, que Dios le envía a este hombre tan malvado. En Hechos 20 a 23. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado al Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba, y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Ahora, ya han pasado varios meses. Ya han pasado varios meses del rescate de Pedro y vemos que Herodes estaba molesto, estaba disgustado con la gente de Tiro y Sidón. Pero Lucas no nos dice por qué está disgustado por ellos. Pero si era un problema para los ciudadanos de estos dos lugares, Tiro y Sidón, que hoy en día son Líbano, hoy en día serían el país del Líbano, y era un problema porque ellos dependían de Herodes para abastecerle con comida, para darle provisiones. En lo más seguro, trigo y maíz. Entonces, para tratar de reconciliarse, de estar de buenas con Herodes otra vez, entonces ellos se acercan a uno de los sirvientes de más confianza, llamado Blasto, para que los ayude a reconciliarse con el rey. Entonces el día programado, cuando Blasto los va a presentar, cuando Blasto va a presentar su caso ante Herodes, el rey decidió que iba a lucirse y se puso unas ropas, una túnica de lo más ostentosa, y y se sentó en el anfiteatro y empezó a dirigírseles a la gente. Entonces el historiador judío Josefus describe esta escena. Herodes se puso una túnica hecha completamente de plata y una con textura en verdad muy fina, y salió al teatro temprano por la mañana. Entonces la plata de su túnica se iluminaba con los reflejos del sol y resplandecía de una manera de verdad asombrosa. Entonces la gente estaban muy asombradas, muy impactadas por el resplandor de las ropas. Entonces se pusieron a alabarlo. Entonces, alabarlo diciendo: la voz de un Dios y no de un hombre es esta. Inmediatamente cuando Herodes recibió esta alabanza blasfema, dirigida a sí mismo, la alabanza, en vez de dirigida a Dios, que es el único merecedor de esta alabanza, un ángel de Dios lo hirió inmediatamente, que esto terminó resultando en su muerte, siendo comido por gusanos, lo más internamente fue comido por gusanos. Entonces no se sabe en verdad la causa exacta de la muerte de Herodes, pero sí se sugiere que fue un quiste que se le rompió en la cavidad abdominal y la tenía llena de lombrices, porque se le rompió y esto entonces soltó millones de estas lombrices en su cuerpo, y esto, bueno,
quedó desahuciado. En verdad, saber si esto exactamente parecería ser esto, Josefo nos dice que él agonizó por 5 días antes de morir. Y el propósito que nos da Lucas, esta verdad es para declarar que Dios sí castiga el mal. La venganza le pertenece a Él únicamente y Él no va a compartir su gloria con ningún otro. Y en el momento apropiado, Él va a juzgar a aquellos que se le oponen a Él y a su evangelio. Hacia su evangelio y hacia su iglesia. Y muchas veces parecería que el hombre malvado, que el que oprime y persigue a la gente de Dios, parecería que no le pasa nada y que se sale con las suyas, pero eso no es el caso. En el momento que Él ha apuntado soberanamente, Dios castigará a sus enemigos en juicio. Algunos serán en esta vida, en su vida, pero todos en la eternidad. Y mientras Herodes y todos los tiranos que odian el evangelio van a ser castigados por Dios y morirán, fíjense lo que Lucas nos dice, que nunca muere. 24 y 25. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Herodes, el hombre que trató de destruir la palabra de Dios, fue comido por gusanos y murió. Pero la palabra de Dios continuaba creciendo y multiplicándose. Y eso significa que el evangelio siguió regándose y gente seguía convirtiéndose y aprendiendo sobre Dios. Y en el centro de todo esto, habían 2 hombres claves regando ahora el evangelio: Bernabé y Saulo. Y que pronto serían los misioneros tiempo completo a los gentiles, como veremos ahora la semana que viene. Mire, lo que hemos aprendido hoy son verdades. Las verdades que se nos dan para sostenernos cuando atravesamos la persecución. Así que usted tiene que recibir estas verdades y en verdad absorberlas. Entonces cuando venga ese momento que usted se vea sufriendo por su fe en Cristo, usted pueda recurrir a estas verdades para fortalecerle y animarle y alentarle. Acuérdense que Dios es soberano y nos ama a sus hijos. Y aunque usted sufra por su fe, aunque muera por su fe, es su voluntad soberana. No es casualidad ni es mala suerte. Él le dará la gracia para soportar todo lo que pase. Acuérdense, segundo, que Dios le responde a las oraciones de su gente. Así que ore por liberación, ore por gracia, ore por valentía y cuando se ve enfrentado con la oposición, y crea que Dios le dará todo lo que usted necesite. Acuérdense que Dios sí triunfa sobre el mal y Él castigará a sus enemigos, a aquellos que lo odian y lo persiguen a usted. Dios permite el mal para cumplir con sus propósitos, pero en el fin Él es triunfador y Él derrumbe y Él enjuicia a todos los tiranos que han oprimido a su iglesia. Así que, señores, aplíquenle estas verdades sobre Dios, créalas para que sean parte de su pensar. Y si usted todavía no conoce a Jesús como su Salvador, entonces tome nota de cómo Dios lidió con Herodes, porque Él ha prometido juzgar a todo aquel que se le revela. Aunque usted diga que no es como Herodes, usted está en rebelión contra Dios, igual que estaba Herodes. Todo el que resiste a Dios están en la misma categoría, perdidos, peleando en contra de Dios. Acuérdense, en Hebreos nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted no quiere enfrentarse ante Disin estar salvado a través de su Hijo Jesucristo. Confía en Jesucristo como su Salvador. Él ya fue juzgado en el lugar de pecadores. Esa es la única manera de escapar la ira y el juicio de Dios. Confía en que Dios fue juzgado en su lugar y Él pagó el precio por los pecados. Si usted se arrepiente, se voltea de sus pecados y se voltea hacia Cristo, descanse en Cristo para la salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta parte de la Escritura tan maravillosa. Y oramos, Señor, que cuando llegue ese día
de opresión, de persecución por nuestra fe, que tú nos traerás todo esto a la mente. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que ora, una iglesia que cree tu palabra y que no da todo tipo de excusas por la cual no podemos orar juntos. Que tú nos ayudes, Señor, en nuestras vidas individuales para orar fervientemente, diariamente, hablándote a ti, acordarnos con quién es que estamos hablando y el privilegio de poderte orar a ti. Y que el gran Dios del universo esté interesado en nosotros, insignificantes, y que tú nos amas y quieres hablar con nosotros y respondernos a nuestras oraciones de acuerdo a tu voluntad. Señor, oro por cualquiera que esté aquí sin ti, sin Cristo. Que tú le abras los ojos a la verdad del Evangelio, que lo entiendan, que vean su pecado y que vean entiendan lo que Cristo hizo en la cruz, pagando la multa de su pecado, y que ellos a través de fe puedan arrepentirse y voltear hacia Cristo para que tengan salvación. En el nombre de Cristo oramos.